Hay juegos que llegan haciendo mucho ruido, con buenas ideas, grandes licencias o incluso muchísimo hype detrás. Pero pasa el tiempo, salen otros lanzamientos y de repente nadie vuelve a hablar de ellos. Hoy vamos a repasar 10 videojuegos que parecían tenerlo todo para triunfar, pero que acabaron desapareciendo de la conversación casi sin que nos diéramos cuenta, porque en la industria actual no siempre fracasa el peor juego, a veces simplemente gana el que consigue mantenerse relevante. Y eso es exactamente lo que le pasó a The First Descendant. The First Descendant no está muerto del todo, pero sí da bastante la sensación de juego olvidado si lo comparas con el ruido brutal que tuvo al salir. En Steam llegó a un pico histórico de 264.000 jugadores simultáneos en julio de 2024, y ahora se mueve en cifras muy inferiores, en torno a 6.000 jugadores de pico diario a finales de febrero de 2026. ¿Y por qué le pasó esto? Pues porque el juego entró con una fuerza enorme, pero también con varios problemas que le cortaron las piernas muy rápido. Lo primero es que, aunque visualmente llamaba mucho la atención y al principio parecía el típico juego que iba a enganchar durante meses, mucha gente empezó a verlo como un looter shooter bastante repetitivo. El gameplay estaba bien, el gancho era resultón y el arranque era potente, pero cuando pasaban las horas, la sensación para muchos jugadores era la de estar repitiendo la misma rueda una y otra vez. Y en un juego como servicio, cuando el bucle principal cansa, la caída llega rapidísimo. Y es que este tipo de juegos no compiten solo por ser buenos, compiten por convertirse en tu único juego durante semanas. Y ahí es donde The First Descendant no terminó de consolidarse. No le bastó con tener buena pinta, necesitaba personalidad, contenido constante que ilusionara, y una comunidad convencida de que merecía invertir tiempo. De hecho, Nexon ha seguido lanzando parches, hotfixes y hasta una hoja de ruta para 2026, centrada en reorganizar el core loop del juego. Básicamente, suena a que hasta la propia compañía sabe que la base necesitaba una revisión seria. Y algo parecido ocurrió con Atlas Fallen, un juego con buenas ideas y personalidad visual, pero que nunca consiguió transmitir una sensación de imprescindible. Atlas Fallen se siente como uno de esos juegos que salieron, hicieron un poco de ruido y después desaparecieron de la conversación casi sin dejar rastro, y no porque fuera un desastre absoluto, sino porque nació como una mezcla muy peligrosa, buenas ideas, ejecución irregular y cero capacidad para convertirse en tema constante. En Steam, por ejemplo, su pico histórico fue de solo 2.679 jugadores simultáneos en agosto de 2023, y a finales de febrero de este año se mueve alrededor de 50 jugadores de media con picos muy bajos. Eso ya dice bastante el nivel de recuerdo real que ha dejado. Su primer problema fue que nunca llegó con un aura de imprescindible, no era el bombazo técnico del año, no tenía una historia que atrapara a todo el mundo, y tampoco contaba con una identidad tan potente como para decir, vale, este juego tiene algo único que nadie más da. Sí, tenía su estética de desierto, su movilidad por la arena y un combate con cierta personalidad, pero para mucha gente eso se quedó en está curioso, en vez de tengo que jugarlo ya. Y luego viene el golpe más duro, la repetición. Mucha gente vio potencial en sus primeras horas, pero también empezó a notarse bastante rápido que la experiencia no terminaba de escalar. El combate podía ser vistoso, sí, pero no siempre tenía la profundidad o la variedad necesarias para mantener la emoción durante toda la aventura. Y aquí viene, creo que es lo más importante. Atlas Fallen llegó como un juego de gama media en un mercado que no perdona. Si no eres excelente, ni viral, ni polémico, ni una locura de ventas, te comen vivo. El update Reign of Sand mejoró el juego, recortó un prólogo pesado y dejó una versión bastante mejorada, con reseñas mayormente positivas en Steam, pero llegó tarde. El problema no era solo arreglarlo, era conseguir que la gente volviera a hablar de él, y eso ya era muchísimo más difícil. Después llegamos a Crime Boss Rocky City, que parecía enorme por sus actores famosos y su estética de película criminal, pero que al jugarlo se sentía más pequeño de lo esperado. Y es que desde el lanzamiento daba la sensación de ser un juego construido alrededor de su fachada, no de su fuerza real. Tenía nombres conocidos, estética de peli criminal de serie B, mucha cara famosa vendiendo humo, y una idea que sobre el papel sonaba divertida. Pero luego la peña se encontró con un shooter de atracos que no terminaba de estar fino, ni en sensaciones, ni en impacto, ni en una ejecución. De hecho, la repetición crítica fue bastante tibia. En Metacritic se quedó con un 52, con una mayoría de análisis en terreno mixto y una parte importante directamente negativa.
El otro problema fue que llegó tarde a una fiesta que ya tenía dueños. Si te metes en el terreno de los atracos cooperativos, inevitablemente te comparan con juegos que ya tienen comunidad, identidad y años de ventaja. Y claro, si tu propuesta no entra en una personalidad brutal o en una calidad inesperada, te conviertes en el otro, en ese que se parece a. Y eso mata muchísimo, porque un juego así necesita enganchar rápido, crear clips, conversación, memes, piques, comunidad. Crime Boss no logró eso, se quedó en una curiosidad pasajera. Y cuando hablamos de ideas llamativas que duran poco, es imposible no mencionar Killer Clowns from Outer Space The Game. Divertido durante unas partidas, perfecto para echar risas con amigos, pero sin el fondo necesario para convertirse en hábito. Este es el típico caso de juego que no salió mal del todo, pero que sí acabó cayendo en ese limbo donde casi ya nadie habla de él. Y eso, en un multijugador asimétrico, es casi lo peor que te puede pasar. ¿Y qué le pasó? Pues que el juego entró con una idea muy llamativa, una licencia de culto muy simpática y un concepto que al principio parecía perfecto para streamers, vídeos y partidas con amigos. El problema es que una cosa es llamar la atención un fin de semana y otra muy distinta es mantener una comunidad viva durante meses. Killer Clowns tenía personalidad, pero no la profundidad suficiente como para convertirse en uno de esos juegos a los que la gente vuelve constantemente. Además, este género es una jungla. Si haces un juego asimétrico, no compites solo contra otros títulos de terror, compites contra el hábito de la gente. Y cuando un juego no genera una rutina fuerte, empieza a desinflarse. Mucha gente lo vio como una experiencia divertida, caótica y bastante graciosa, pero también como algo más de echar unas partidas que de engancharse de verdad. Es decir, tenía buen gancho inicial, pero no esa gasolina que convierte una novedad curiosa en un vicio duradero. Con Exoprimal pasó algo curioso porque tenía una premisa brutal, mechas contra dinosaurios, pero tardaba demasiado en enseñar su mejor versión. Exoprimal es el ejemplo perfecto de un juego que no era malo, pero sí acabó dando la sensación de haber sido completamente olvidado. Y eso duele más, porque aquí no hablo de un desastre roto e injugable, sino de un título que tenía una idea muy llamativa, mechas contra oleadas absurdas de dinosaurios, y aún así no consiguió quedarse en la cabeza de la gente. Y es que, ¿qué falló? Pues sobre todo la primera impresión. Muchísima gente vio los trailers y pensó que se iba a encontrar una locura total, algo más cercano a un festival cooperativo salvaje. Pero al llegar, se toparon con un juego muy centrado en repetir estructura, con una apertura bastante limitada y con una propuesta que tardaba demasiado en enseñar su mejor cara. De hecho, varias críticas coincidían en eso, que el juego mejoraba cuando avanzabas, pero que el arranque se hacía muy repetitivo y no vendía bien lo divertido que podía llegar a ser después. Luego está el problema más gordo. Era un juego como servicio y en ese terreno no basta con ser curioso. Necesitas generar rutina, comunidad, sensación de evento, ganas de volver cada semana. Y Exoprimal nunca terminó de convertirse en eso. Y cuando Capcom anunció en julio de 2024 que ya habían terminado todo el contenido estacional planeado, el golpe fue clarísimo. El juego siguió operativo, sí, pero pasó a reciclar temporadas antiguas en rotación mensual, en vez de seguir creciendo con contenido nuevo. Traducido al idioma de internet, dejó de sentirse vivo. Y cuando un multijugador deja de sentirse vivo, la peña se baja rapidísimo del barco. Luego está Crash Team Rumble, que intentó transformar una saga querida en un multijugador competitivo extraño para su propia audiencia. El problema de este juego es que nació con una idea curiosa, pero con demasiadas cosas en contra para mantenerse vivo. Era un multijugador 4 contra 4, centrado en recoger y guardar fruta Wumpa, defender zonas y coordinar roles. Una propuesta rara para una saga que la mayoría asocia con plataformas y campañas para un jugador. Esa base está bien pensada, pero también alejaba a parte del público de Crash. Luego vino el segundo golpe, y fue importante, que era de pago. Activision lo vendió como un juego premium digital, no como free to play, aunque muchos análisis avisaban de que una propuesta así quizá habría tenido más opciones sin barrera de entrada.
Metacritic lo dejó en un 67 en PS5, o sea, una recepción tibia. Y aquí llegó el problema más serio, la falta de tracción. Apenas unas semanas después del lanzamiento había señales de que la cosa no estaba cuajando en Twitch, con audiencias bajas para un juego multijugador que necesitaba visibilidad, clips, streamers y conversación. Lo remató el hecho de que el apoyo duró muy poco. Activision confirmó el 4 de marzo de 2024 que esa sería su última actualización de contenido. El juego seguiría online, pero ya sin crecimiento, con compras con Crash Coin desactivadas y un pase que reunía contenido anterior. Y el caso de The Walking Dead Destinies fue distinto, porque aquí el problema fue la ejecución. The Walking Dead Destinies tiene bastante lógica porque no fue simplemente un juego que salió y no interesó, fue más bien un juego que quemó su imagen en el minuto 1. La idea sobre el papel era potente, revivir momentos míticos de la serie y cambiar decisiones clave, como si te dejaran reescribir parte de la historia. El problema es que esa premisa sonaba muchísimo mejor de lo que luego ofrecía el juego real. Salió a finales de 2023, desarrollado por Flux Games y publicado por Game Mill, pero la recepción fue durísima casi desde el primer día. El gran golpe fue que la gente esperaba una experiencia con peso narrativo, decisiones interesantes y ese gancho de ¿y si aquí cambiara todo? Pero lo que se encontró fue algo muchísimo más torpe. Muchas reviews hablaban de bugs, sonidos rotos, animaciones raras, diseño pobre, combates muy flojos y una sensación constante de producto barato. O sea, no era solo que el juego fuera limitado, es que daba la sensación de estar hecho con prisas y sin el mimo que una licencia así necesitaba. Además, tampoco ayudó que la supuesta libertad de cambiar el destino de los personajes no pareciera tan profunda como se vendía. Incluso jugadores que intentaron darle una oportunidad comentaban que duraba muy poco, que muchas decisiones apenas alteraban lo importante y que la rejugabilidad no era tan especial como prometía. Es decir, el juego te vendía un imagina todas las posibilidades, pero luego la sensación real era bastante más cerrada y superficial. Y Mecha Break, en cambio, empezó como un fenómeno enorme, pero la caída tras el hype inicial fue tan visible que dio la sensación de desaparecer, aunque el juego siguiera activo. Y es que este juego empezó con un pico histórico de 132.000 jugadores simultáneos a moverse ahora en cifras muchísimo más modestas, alrededor de 1.500-2.000 jugadores en momentos recientes. O sea, no está muerto del todo, pero sí muy lejos de aquella explosión inicial. Lo primero es que empezó muy fuerte. El juego entró con una fantasía muy potente, mechas rápidos, combates espectaculares, diseño anime, modos PvP, y ese gancho de esto puede ser mi nuevo vicio online. Cuando un juego arranca tan arriba, luego cualquier caída parece más bestia de lo que realmente es, y aquí la caída visual fue muy evidente, no fue un descenso normalito. Fue de esos que hacen que Internet pase de hablar de un juego todos los días a casi ni mencionarlo. Pero la clave de la verdad estuvo en la decepción de parte de la comunidad. En Steam, el juego se quedó con valoraciones mixtas, y buena parte de las críticas se centraron en la monetización, especialmente en skins caras y en la sensación de que algunas opciones de personalización vistas antes no encajaban con lo que luego encontró el jugador en el lanzamiento. Y eso en un free to play te puede hacer muchísimo daño, porque la gente puede perdonar fallos de equilibrio, pero perdona mucho menos la sensación de que le están metiendo la mano en el bolsillo demasiado pronto. Algo similar ocurrió con Jujutsu Kaisen Crushed Clash, que tenía una licencia gigante detrás, pero un gameplay que no logró enganchar ni siquiera a los fans más fieles del anime. Sobre el papel, esto tenía pinta de petarlo. Venías con una licencia gigante, personajes que la gente adora, combates 2 contra 2 y la sensación de que, aunque no fuera el juego definitivo del anime, al menos iba a servir para echar horas y quedar como el juego de Jujutsu. El problema es que salió y la sensación general fue justo lo contraria. La clave está en que no ilusionó ni a los fans más entregados. Muchos coincidieron de que la idea del 2 contra 2 tenía algo de potencial, pero todo lo que lo rodeaba parecía hecho con muy poca fuerza. Presentación floja, peleas que no transmitían la espectacularidad que uno esperaba de una obra como Jujutsu Kaisen, y una forma de contar partes de la historia que se sentía pobre, casi sin vida. En Metacritic la recepción fue bastante dura, y OpenCritic lo dejó directamente en terreno débil. Además, este tipo de juego vive de una cosa muy concreta, que apetezca volver.
Y aquí mucha gente probó, vio lo que había y pensó, vale, ya está, lo he visto. Y eso mata rapidísimo cualquier posibilidad de comunidad estable, porque si un juego de peleas no engancha ni profundidad, ni por espectáculo, ni por diversión inmediata, se queda sin gasolina en tiempo récord. Y encima ni siquiera tuvo ese efecto refugio de, bueno, al menos es el mejor juego del anime. Al revés, mucha gente lo vio como una oportunidad desperdiciada. Y finalmente cerramos el vídeo con Killing Floor 3, un regreso esperado que no consiguió impactar como debía en su lanzamiento. Y vamos a empezar con lo que le hizo daño de verdad, su beta. Tripwire llegó a reconocer oficialmente que missed the mark, o sea que habían fallado el tiro, y retrasaron el lanzamiento por el feedback negativo. Y eso es durísimo, porque cuando una saga con veteranos detrás llega a ese punto, el golpe a la confianza ya está hecho. Mucha gente empezó a mirar el juego con esa sensación de uff, aquí pasa algo raro, incluso antes del estreno final. Luego vino el segundo problema, la identidad. Muchos jugadores esperaban esa mezcla de suciedad, terror y locura arcade que hacía especial a la saga, y se encontraron con una entrega más futurista, más fría y con decisiones de diseño que no terminaron de convencer. Varias críticas señalaron armas con menos pegada, animaciones flojas, una interfaz poco cuidada y cambios raros para un cooperativo de este tipo, como carencia en funciones sociales y de servidores que en una saga así pesan muchísimo. Y claro, cuando el estreno te deja tocado, remontar es dificilísimo. Sí, Tripwire ha seguido metiendo parches, nuevas armas, cambios en perks, mejoras de rendimiento y temporadas nuevas. De hecho, el estudio ha admitido que estos primeros meses les han dejado una lección aprendida y que están intentando acercarse más a lo que realmente quería la comunidad. Pero Internet no suele esperar tanto. Si en el arranque no enamoras, te apartan rapidísimo. Y al final, todos estos juegos tienen algo en común. No desaparecieron porque fueran injugables, sino porque dejaron de generar interés. La gente los probó, habló de ellos durante un tiempo y luego simplemente siguió adelante. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es ese juego que recuerdas que parecía tener futuro y hoy nadie menciona? Te leo en comentarios, porque seguro hay casos todavía más sorprendentes y quizá me los apunte para una siguiente parte. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.